Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 11 de octubre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando nosotros nos dejamos guiar de la palabra del Señor, cuando como la Virgen María dejamos que la palabra de Dios se encarne dentro de nosotros, cuando nos comemos la palabra del Señor, así dice en Ezequiel 3, del 1 al 3, entonces nuestra vida sentimos dulce como la miel. Pero que tenemos que alimentarnos, dejar que la palabra de Dios, Ezequiel 3:10 dice que dejar que la palabra de Dios se encarne en nuestro corazón, para que de esa manera ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, nos dirá ya en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Comencemos, mis hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando recen digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, de tu ciencia. Permíteme comprender, vivir y enseñar la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra viva y eficaz, palabra de Dios que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio de hoy, miércoles 11 de octubre del 2023. El Señor Jesucristo hoy nos enseña a orar. Muy importante, yo quiero que notemos algo muy interesante. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Entonces Jesús siempre estaba orando y no oraba poquito. Por ejemplo, podemos ver por allá en Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas capítulo 5, versículo 15. Jesús oraba y muchas de las veces oraba toda la noche. Si ustedes y yo vemos por allá en Lucas 4, Mateo 4, desde el versículo 1 en adelante, encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando 40 días y 40 noches para mostrarnos a nosotros cuán importante es la oración. Es tan importante la oración que Jesús llegó a decir, por ejemplo, en Marcos 9, 29 y también en Mateo 17, 21, que hay demonios, que hay espíritus malos que salen a través de la oración. A veces en nuestra vida puede haber ese espíritu malo de la mentira, nos gusta mentir, ese espíritu malo que siembra divisiones, de los chismes, ese espíritu malo que obra la injusticia, ese espíritu malo que nos hace alejar de la voluntad de Dios.
Ese espíritu malo que nos hace ser apegados a los vicios, a las drogas, al alcohol, la prostitución, la pornografía, a las cosas que no nos llevan a un buen término ante los ojos de Dios. Y nosotros podríamos pensar, y muchos se dan por vencidos, es que el vicio es más grande. El vicio es más grande. Una vez escuché decir a alguien muy equivocadamente, es que cuando el vicio le domina a uno, el vicio gana. No. Ustedes y yo, a través de la oración, a través de nuestra fuerza de voluntad y nuestra dedicación, podemos vencer al vicio que sea. El vicio de hablar malas palabras. Cuando nos enojamos, ese rato decimos de todo tipo de veneno a la otra persona. El vicio, el espíritu del orgullo que viene de Satanás. Primera de Timoteo 3:6 dice que la soberbia, que es prima hermana del orgullo, viene del diablo. Entonces, tan importante es la oración que Jesús, Él se pasaba orando siempre. Y por ejemplo, en San Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 9, Jesús nos enseña a orar y nos pone una parábola. ¿Recuerdan de aquella mujer que va al juez, que no temía a Dios y no temía a nadie? Pero esa mujer le insiste y dice Jesús, ustedes también tienen que insistir para que obtengan lo que ustedes deseen. Y nos da una clave muy importante allá en Marcos capítulo 11, versículo 24. Dice, cuando ustedes vayan, desde el versículo 23 al 24, pueden leer Marcos capítulo 11, del versículo 23 al 24. Cuando ustedes vayan a orar, crean que en su corazón que ya lo han recibido. Y si no dudan en su corazón, o sea, piden con fe, o Hebreos 11:1 dice la fe, la certeza de lo que no se ve, o sea, la seguridad que ya recibieron. Si piden con fe, van a obtener lo que están pidiendo. Entonces el Señor nos enseña a pedir con fe, el poder de la oración. La oración tiene poder hasta para sacar demonios. Jesús nos recuerda, muy importante allá en Mateo 17:21, cuando los discípulos le preguntan, ¿y nosotros por qué no pudimos expulsar a este demonio? Jesús dice, muchos demonios salen solamente con ayuno y oración. El ayuno y la oración es muy, muy importante, acompañado de nuestra propia conversión. Si nosotros ayunamos y hacemos oración, pero en nuestra vida no hay un cambio de acercamiento al Señor, entonces no estamos haciendo todo. El ayuno, la oración, acompañado de nuestra conversión, de nuestra dedicación en acercarnos al Señor, entonces el Señor va a obrar. Entonces, cualquiera de esos espíritus malos que nos pueda estar atormentando, el espíritu de las preocupaciones, cuántas preocupaciones a veces nos vienen a la cabeza. ¿Para qué? Para que no estemos firmes en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy Jesús nos enseña a orar. Jesús está orando y sus discípulos, escuchen esto y caigan en cuenta algo muy importante. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Eso también es muy importante. Cuando vamos a orar, es importante orar en un lugar que no haya distracción. Si dice que Jesús escogía lugares para orar, especialmente lugares solitarios, asimismo debemos de hacer nosotros. Por ejemplo, ya en Mateo capítulo 6, del versículo 6 en adelante, Jesús nos dirá, por ahí en Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, entra en tu pieza, cierra la puerta y tu Padre que está ahí en lo secreto te va a escuchar. Ahora, muy importante es esto en el momento de la oración. Cuando vamos a orar, no debe de haber distracciones. Por ejemplo, a veces cuando oramos, ese rato nos llaman a alguien por teléfono y aló, sí, ok, y sigue orando. Esa es una distracción. Entonces, también en eso debemos irnos corrigiendo. Si estamos orando, poniéndonos en la presencia del Señor, ¿qué es más importante que ponernos en la presencia del Señor? Entonces hay que evitar las distracciones. Cuando dice que entra en tu cuarto, cierra la puerta, es que olvídate de todo, abandónate al Señor. Cualquiera que te esté llamando, pide por esa persona que el Señor le bendiga y le proteja de todo. Y luego le puedes volver la llamada. No es, a veces nos dejamos incluyendo en la misa. Hay personas que
suena el teléfono y contesta, y no están en la misa, no están en el culmen de la vida cristiana, no creen que Jesús puede ayudar a esa persona que está llamando en vez de poner en oración, muchas personas contestan el teléfono y se distraen. Entonces Jesús busca un lugar para orar, primeramente. Él busca su lugar para orar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, aquí quiero que caigamos algo muy en cuenta. Sus discípulos son muy respetuosos con la oración de Jesús, que esperan que Él termine. A veces, no a todos, pero puede ser que a pocos o muchos de nosotros nos gusta interrumpir en el momento de orar, o nos gusta a nosotros mismos distraernos en el momento de orar. El momento de oración, mi hermano y mi hermana, es sagrado. Se respeta porque estamos orando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y no debemos de distraernos o interrumpir a una persona que está orando. Aquí no dice Jesús estaba orando y sus discípulos le preguntan, dice Jesús, termina la oración. Entonces sus discípulos le piden, enséñanos a orar. Muy importante, eso se llama prudencia. Pedir al Señor que nos dé esa virtud, ese poder divino de nosotros ser prudentes en todo, porque a veces se nos van las palabritas cuando no deberían irse. O a veces podemos interrumpir o distraer cuando no deberíamos. Y indirecta o indirectamente estamos siendo piedra de tropiezo para aquella persona que está rezando. No se debe interrumpir cuando una persona está en oración. Muy importante. Y es más, quien va a hacer oración debería dejar saber a los otros, voy a hacer oración, no me interrumpan en este tiempo. También es muy importante eso hacer, porque la oración se respeta, es un momento sagrado. No es un chiste para estarse rascando por aquí, rascando por allá, texteando un ratito, distraéndose, pásame esto, pásame aquello y riéndose. No es un chiste, es algo muy serio. Y de la manera como nosotros oramos y nos concentramos, de esa misma manera Dios nos va a escuchar. Entonces ahí viene la respuesta de a veces nuestras interrogantes. Yo oro y oro, pero no escucho. Entonces la pregunta sería, dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Porque a veces nuestra boquita está hablando del Padre Nuestro, rezando el rosario, haciendo una oración contemplativa, contemplando al Señor, al Santísimo Sacramento. Nuestra mente está lejos pensando qué hice ayer, qué me hicieron ayer, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer luego de esto. No hay esa sintonía del pensamiento con la boca. Y a veces peor aún con el corazón, con resentimiento, con deseo de venganza, con malos deseos o malas intenciones en nuestro corazón, estamos rezando. No hay sintonía, ¿ven? La boca dice, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas, pero en nuestro corazón aún sigue ese resentimiento hacia esa persona. Aún en nuestra mente, aún sigue ese pensamiento, esa mala intención con aquella persona. Entonces, no tenemos coherencia a veces. Hoy el Señor nos enseña a orar, la importancia de la oración. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Dice Jesús, ustedes cuando vayan a rezar, digan así: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Por allá, entonces aquí el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro. Ahora, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, no es solamente por nosotros. Padre mío, Padre, no sé, Padre mío, que decimos Padre Nuestro, eso se llama oración universal. Cuando oramos, nosotros estamos al momento mismo orando tanto por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia y por el mundo entero, de hecho. Por eso decimos Padre Nuestro, porque Dios es Padre de todos los cristianos. Amén. Entonces, muy importante hacerlo con concentración. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Porque Dios es el único santo en nuestra vida, el santo de los santos.
Tanto así que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santos. Dios es santo y también quiere que ustedes y yo, que somos sus hijos, seamos santos. Muy importante. Si usted de pronto se preguntaba, ¿cuál será mi propósito en la vida? ¿Para qué estaré yo aquí? Yo creo que no tengo propósito. Hoy el Señor le da el propósito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que todos sean santos, que todos... Es más, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Todos deben de llegar a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Muy importante, ¿no? Algunas sectas protestantes no quieren saber de los santos. Cuando la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Y aún más, que sin la santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Danos cada día el pan que nos corresponde. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Muy importante. Danos el pan de cada día. Por allá en el libro de... ¿Cuál es el libro de...? El libro de... La oración del dinero. Señor, no me des mucho porque puedo alejarme de ti. No me des poco porque puedo desesperarme. Dame lo suficiente, dame lo necesario. Danos el pan que nos corresponde. Ni más ni menos. Dios sabe lo que necesitamos y yo les aseguro que Él nunca, nunca, nunca nos va a abandonar y dejarnos. Él sabe nuestras necesidades. ¿Cómo no va a ver nuestras necesidades aquel que hizo el ojo? Él mira nuestras necesidades. Por eso Él nos enseña a orar. Danos lo que nos corresponde. No lo que yo quiero, lo que yo deseo. Lo que a mí me corresponde. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado. Esto tiene una explicación teológica muy profunda. A veces pasamos por encima, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Pero qué estoy diciendo ahí? Primeramente, estoy pidiendo a Dios perdón por mis ofensas, porque como ser humano siempre fallamos. De pensamiento, tengo malos pensamientos, de palabra, hablo malas palabras, hablo palabras ofensivas al prójimo, de obra, pecamos siempre por obra. Hacemos las cosas que sabemos que están mal contra la voluntad de Dios, sin embargo hacemos. Y omisión. La omisión quiere decir el pecado de omisión es cuando nosotros, sabiendo lo que está bien, hacemos mal. O cuando sabiendo que esto está mal, sabemos bien que esto está mal, pero aún lo hacemos. Eso es omisión. Entonces decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra traducción dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Entonces, para nosotros acercarnos al Señor, a pedirle que Él nos perdone en nuestro corazón, mis amados hermanos y hermanas, por eso tenemos que trabajar bastante, pedir al Señor que nos dé la humildad, la valentía de deshacernos de esos rencores que hay en nuestro corazón. Para acercarnos a pedirle perdón a Dios, tenemos que haber perdonado a los demás. Tanto así que en Mateo 5:23 dice el Señor, cuando te acerques a presentar tu ofrenda y te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y anda a reconciliarte con tu hermano. Entonces luego ven y presenta tu ofrenda. Pero ¿hacemos eso ustedes y yo? ¿Lo ponemos en práctica ustedes y yo? Eso es algo muy importante de meditar, de reflexionar y de que haya esa coherencia en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestro corazón. Y termina diciendo, y no nos dejes caer en la tentación. El Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41, nos dice,
que debemos de orar de las 24 horas que Él nos da. Dios da 24 horas a los buenos, a los malos, a todos. Hace salir el sol a los buenos, a los malos, a todos. De las 24 horas que Él nos da, que mínimo durante el día tenemos que orar 1 hora, mínimo. Donde dice Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41. Y nos da la explicación y nos dice que tenemos que orar para no caer en la tentación. Recuerdan que empezamos hablando acerca del poder de la oración y que la oración expulsa demonios. Ahí está. ¿Cuánto tenemos que orar? Y muchos que de pronto piensan de la manera, entre comillas, del mundo moderno, dirán, a Dios no le gusta la cantidad, a Él le gusta es la calidad. Con tal de rezar un Padre Nuestro al día, eso es suficiente. ¿Y de dónde sacaste de eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Me gustaría saber. El Señor Jesús nos enseña que hay que orar mínimo 1 hora diario. Mínimo 1 hora. Por eso la Santa Eucaristía, ¿cuánto dura la misa dominical? 1 hora mínimo. Hay sacerdotes que dan una homilía muy bonita y la homilía es de 1 hora. Eso es excelente, fantástico. Ahí está la enseñanza de Jesús, que tenemos que orar siempre sin desfallecer, sin desanimarnos. Por allá en Filipenses, con esto terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dirá que le presentemos al Señor todas nuestras preocupaciones, nuestros propósitos, nuestros proyectos en la oración junto con la acción de gracias. Cuán importante es la oración, mis amados hermanos y hermanas. Hoy examinémonos. A ver, ¿estoy orando como el Señor me pide que ore? ¿Estoy orando mínimo 1 hora al día como el Señor me pide que ore? Cuando oro me estoy concentrando como el Señor quiere que sea mi concentración. Entonces debemos de analizarnos estos puntitos para de esa manera nuestra oración cada día sea escuchada por el Señor, que todo lo sabe, todo lo mira y todo lo puede. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe.